Bienvenidos a nuestra iglesia, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. El Señor les esté bendiciendo grandemente en compañía de su familia. Es para mí un gusto, un privilegio y también el animarles a realizar su devocional en sus hogares. Vamos a iniciar recitando el propósito que tenemos como iglesia, que dice así: queremos ser una iglesia que entienda, que viva y que comparta la gracia de nuestro Dios. Realmente es un gozo, una alegría el poder compartir su palabra. Y yo le doy muchas gracias a Dios por haberme considerado un siervo suyo para poder exponer su palabra. Siempre digo, a Dios sea la gloria. Recuerden, estamos en la serie La Gran Historia y vamos a iniciar con este tema y con la continuidad de esta serie. Y para ello tenemos una pregunta que nos debe llevar a todos nosotros a reflexionar en este tema, que es: ¿por qué Dios habla a través de sus profetas? Hay tres motivos por los cuales Dios habla a sus profetas. Uno, Dios llama de manera particular a sus profetas. Él es muy minucioso, muy particular a la hora de llamar a sus profetas. Dos, Dios revela el mensaje para el profeta. Es Dios hablando al profeta, a la vida del profeta. Y tres, Dios hace cumplir con fidelidad el mensaje que le da al profeta. Una marca muy distintiva de Dios, que Él había dado su aprobación a un hombre como un profeta, es que su mensaje era fiel y su mensaje se cumplía a través de las profecías del profeta. Estamos, como les decía, en esta serie La Gran Historia. Se sigue compartiendo lo que Dios sigue haciendo en la vida de nosotros, en la vida de su pueblo, en lo que Dios sigue realizando en la vida también de nuestra sociedad. Estamos en esta serie y esperamos en el Señor que no se la estén perdiendo. Bueno, hoy vamos a ver el tema que se titula Dios a través de sus profetas, el profeta Eliseo. Y tenemos un texto clave que podemos aprender en nuestros hogares, que es Primera de Reyes 19:20, que dice así: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Cuál es la idea central del tema que vamos a tratar en este sermón? El tema central es que mi vida es una continuidad de la fidelidad de Dios. Mi vida es una continuidad de la fidelidad de Dios. ¿Y por qué decimos esto, que nuestra vida es una continuidad de la fidelidad de Dios? Porque queremos mostrar a través de este mensaje que el Señor es fiel y que el Señor no nos abandona. El pasaje que basamos este sermón es Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al versículo número 21. Recientemente me encontré a una hermana que aprecio mucho en las redes sociales, y esta hermana se llama hermana Elizabeth Herrera, una hermana que lógicamente le pregunté antes de compartir su testimonio de la continuidad de la fidelidad de Dios. Esa hermana, recuerdo que años atrás le habían venido enfermedades tras enfermedades, muchas circunstancias difíciles. Pero hace poco vi un estado de ella donde compartía lo que Dios ha hecho en su vida. Y recuerdo que le escribí, le dije: hermana, a veces las promesas de Dios y la fidelidad de Dios la vemos muy lejos, pero cuando llegan, realmente gozamos y disfrutamos de esa fidelidad de Dios. Ustedes, mis amigos, mis hermanos, ¿qué circunstancias has pasado? El profeta Eliseo viene a hacer la transición del profeta Elías. Recuerden la historia del profeta Elías, era el único profeta que quedaba. Todos los profetas habían sido mandados a matar y solamente quedaba Elías. Parece ser que la fidelidad de Dios estaba muy lejos, de que si Elías moría, todos los profetas de Dios se iban a acabar. Pero Dios es sabio y su fidelidad es continua, aún en medio de la adversidad. Y en medio de esa adversidad, Dios llama
a un profeta más, al profeta Eliseo. Y por esa razón, el primer punto que vamos a tratar en este sermón, ¿qué está haciendo Dios aquí o en esta parte de su palabra? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo una obra de continuidad. ¿Por qué decimos que es una obra de continuidad? Porque hay 3 razones. Y esas obras de continuidad son ejecuciones de Dios, son acciones de Dios. La primera, la acción de Dios de llamar a Eliseo. Dice en Primera de Reyes 19:15, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estas palabras se lo estaban diciendo a Elías. Lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vean que está la continuidad de Dios a través de su fidelidad. ¿Cuál es la segunda razón de las ejecuciones de Dios? Es de que las acciones de Elías de ir donde estaba Eliseo. Vean que Elías va en el lugar donde se encontraba Eliseo. En Primera de Reyes 19:19 dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. En Primera de Reyes 19:19, Elías va hacia Eliseo y dice la palabra de Dios, el escrito en Primera de Reyes 19:19, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Por eso decimos que la segunda razón de que Elías vaya al lugar donde se encontraba Eliseo. La tercera razón por la cual Dios hace sus ejecuciones de su continuidad, de su fidelidad, es la acción de Elías de poner su manto sobre Eliseo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 19, en su última parte, inciso B, dice así: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. La fidelidad de Dios está en la vida del profeta, en la vida de su pueblo. Dios levantaba a sus profetas para que hablen al pueblo de Dios, para que den las palabras de Dios. Y ese hecho de dar la palabra de Dios por medio de los profetas era una muestra de la continuidad, de la fidelidad de Dios. El Señor hoy en día también levanta a hombres, levanta a mujeres, levanta ejemplos de vida de personas que han pasado por momentos difíciles y son ejemplos para que nuestra vida también sea edificada. Como les compartía la vida de esta hermana, que su vida fue para mí un ánimo para seguir adelante a pesar de todas las pruebas que le habían sucedido. Pero ahí estaba el Señor. Y podemos ver hoy en día en la actualidad que Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. ¿Cuál es el primer punto práctico que podemos aplicar en nuestras vidas en esta primera parte? Es que todo acontecimiento de mi vida está bajo el control de Dios. ¿Entiende? Todo está bajo el control de Dios. No hay nada fuera de sus manos. Hemos visto lo que Dios está haciendo en esta parte de su palabra, pero la segunda parte, ¿qué debe estar haciendo el hombre aquí? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en esta parte de su palabra? El hombre debe estar haciendo obras de fidelidad. ¿Y por qué decimos que son obras de fidelidad? ¿O cómo son las obras de fidelidad del hombre? Son acciones al llamado de Dios. Son acciones al llamado de Dios. Y una de ellas la primera es que Eliseo deja los bueyes y va detrás de Elías. Si nosotros leemos en los escritos en Primera de Reyes 19:20, nos dice así: entonces, dejando él los bueyes,
Vean la acción de Eliseo al llamado de Elías, y en ese momento dice la palabra de Dios que él, dejando él los bueyes, va detrás de Elías. Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? Eliseo corrió en pos de Elías. Eliseo corrió en pos de Elías. Dice en Primera de Reyes 19, en el mismo versículo 20, vino corriendo en pos de Elías. Vean la acción de Eliseo al ir al profeta. Vino corriendo en pos de Elías. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros necesitamos regresar al Señor. Quizás esta pandemia para muchos ha sido una excusa para alejarse de Dios, para incluso no adorar a Dios, incluso dejar de hacer tus propios devocionales, incluso de reunirte como familia para adorar a Dios. A veces estas circunstancias enfrían, pero para muchos estas circunstancias nos motivan a buscar y acercarse más a Dios. ¿Qué harías tú? ¿Irías corriendo en pos de Dios? ¿Buscarías al Señor? Es una necesidad que tenemos como cristianos. Yo te animo en el Señor a que tú vayas corriendo a Dios. Búscalo. Los sermones, lo que se prepara para que desde tu hogar, con tu familia, tú vayas corriendo en pos de Dios. El tercero, lo que encontramos allá, es de que dice así: Eliseo se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, dio al pueblo y fue tras Elías y le sirvió. Vean que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 21. Dice así: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vean lo que Eliseo está haciendo. No solamente sigue a Elías, sino que también ofrece a Dios, al pueblo, y sirve al profeta para aprender de él, conocer de él. Ahí estaba el Señor mostrando la continuidad de su fidelidad a través de la historia. ¿Cuál es el segundo punto práctico que podemos aprender en esa parte de su palabra? Es que mis acciones de mi vida deben glorificar el nombre de Dios. Mis acciones de mi vida deben glorificar el nombre de Dios. Todas las acciones que Eliseo hizo para ser obediente al llamado de Dios, al ser fiel a Dios, glorificaban el nombre del Señor. Nada de lo que hizo Eliseo ofendía el nombre de Dios. Por el contrario, todo lo que Eliseo hizo honraba y glorificaba al Señor. Por eso nuestra vida, cada una de mis acciones de mi vida, deben glorificar el nombre de Dios. Que tus acciones cotidianas con tu familia, en tu trabajo, honren y glorifiquen el nombre de Dios. Para recordar, mis hermanos, este sermón vimos dos puntos básicos. Lo que Dios está haciendo en esta parte de su palabra son obras de continuidad. Dios sigue mostrando su fidelidad. Es continuo el Señor en su fidelidad. Y lo que el hombre debe estar haciendo aquí, en esa parte de su palabra, son obras de fidelidad. Todo lo que tú hagas y todo lo que hizo Eliseo mostró que él le es fiel a Dios. Nuestra pregunta para todos nosotros: ¿tus acciones demuestran que tú eres fiel a Dios? Que tus acciones honren y glorifiquen el nombre del Señor. Y que esta palabra que hemos compartido pueda llegar a tu corazón y transformar tu vida, y tú seas un embajador de Cristo en esta tierra. Porque el propósito de todo cristiano es que el nombre de Jesucristo
sea predicado y sea conocido. Estuvo con ustedes el pastor Jorge Zul. Esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para su vida. Nosotros estamos orando por ustedes desde nuestros hogares. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a terminar recitando el propósito que tenemos como iglesia, que dice así: queremos ser una iglesia que entienda, que viva y que comparta la gracia de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios y también vamos al terminar de orar, decir la bendición pastoral para todos ustedes que están en sus hogares. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el Dios de nuestra vida y dueño de nuestra vida, tú eres el que ha mostrado que eres fiel y que tus promesas continúan hasta hoy en día. Sé fiel en la vida de tu pueblo. No nos abandones, Señor. Que tu fidelidad nos acompañe a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras familias, en nuestro estado que es Yucatán. Bendice y sé fiel con nuestras autoridades, con nuestras autoridades federales. Tú, Señor, los bendigas y tú les des sabiduría para poder también ser de bendición. Cuida también y sé fiel en la vida de los servidores públicos, como los policías, como las enfermeras, los doctores, todas aquellas personas que están al frente batallando contra esta enfermedad. Oramos, Padre, y pedimos tu bendición en la vida de todos nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Mis amados hermanos, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre ustedes desde ahora y para siempre. Amén.